Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Laura Paola Escamilla Luna, residente segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. Y el día de hoy vamos a revisar el tema de alergia a la proteína de leche de vaca. Y le agradezco al profesor asesor, el doctor Carlos Macuset Sánchez, por su apoyo durante la preparación de esta sesión. Bueno, antes de iniciar con la definición de la alergia a la proteína de leche de vaca, es importante conocer algunos de los antecedentes históricos de la leche en general y de las reacciones adversas que se han identificado durante la historia. El consumo de leche animal apareció en la dieta humana hace aproximadamente 10.000 años, cuando se comenzó a domesticar el ganado. Esta fue una fuente importante de carne y de leche como parte importante de la dieta de las personas. Y la producción de quesos inició principalmente con los romanos y con los griegos. Las primeras reacciones adversas a los lácteos fueron descritas en el año 370 a.C. por Hipócrates. Estas eran sobre todo o descritas como síntomas cutáneos y gastrointestinales después del consumo de los lácteos. 500 años más tarde, el médico Galeno de Pérgamo mencionó una relación causal entre algunos síntomas también cutáneos y respiratorios secundarios a la ingesta de leche. A principios del siglo XX, se han informado múltiples casos de reacciones alérgicas a la leche de vaca y el primer reporte de anafilaxia a la leche de vaca fue en Alemania. Y la literatura alemana es de las primeras fuentes que se tienen acerca de estos casos principalmente. Y hoy en día, como sabemos, la leche de vaca constituye una parte importante de la dieta de los niños, ya que es una fuente muy importante de proteínas y de calcio. Bueno, como introducción, la alergia a la proteína de leche de vaca es una reacción adversa que se origina por un mecanismo inmunológico que puede ser mediado o no mediado por IgE o mixto. Es una de las primeras manifestaciones alérgicas que se observan en los niños y la mayoría de los pacientes que se ven afectados se encuentran en el grupo de edad de menores de 3 años de edad. Los niños sensibilizados deben evitar el consumo de los productos lácteos, como vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de tratamiento. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la alergia alimentaria afecta casi el 10% de la población mundial y ha ido aumentando en los últimos años. Los 8 principales alimentos causantes de alergia son el huevo, las nueces, la soya, el pescado, el cacahuate, el trigo, los mariscos y la leche está incluida en ellos. La alergia a la proteína de leche de vaca es la alergia alimentaria más frecuente en los niños menores de 3 años de edad, con una incidencia estimada durante el primer año de vida de un 2 a un 7.5%, y esto se reduce a menos del 1% en los niños que fueron alimentados con leche materna exclusiva. Y tiene una prevalencia menor al 1% en niños de 6 años o más. Esto es porque tiene una historia natural bastante favorable. Existen diferentes estudios que se han hecho en México donde nos hablan de la prevalencia y del perfil clínico epidemiológico de los pacientes que tienen sospecha de alergia alimentaria. Y en este estudio en particular, realizado como parte del estudio MEXI-PREVAL, se ve que dentro de las principales causas de alergia alimentaria en la población mexicana se encuentra la leche, la cual se relaciona sobre todo con un predominio en los síntomas cutáneos, como podemos ver aquí, los síntomas gastrointestinales, pero también se puede manifestar con síntomas como rinitis, asma, síndrome de alergia oral y anafilaxia. Como vemos en esta tabla, enfocándonos en los lácteos, el grupo que mayormente se encuentra afectado, al igual que en la literatura mundial, en un 60% es el grupo de niños menores de 3 años de edad, pero sí existen casos de pacientes que incluso en la adolescencia pueden presentar síntomas de APLB. Este es un estudio que se realizó por la doctora Dulce María Rivero Arias, aquí en el Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, en el 2016, que nos habla de la prevalencia de sensibilización a las proteínas de leche de vaca en niños con dermatitis atópica. Y en este estudio se identificó una sensibilización de cerca del 40%
que estaban sensibilizados a la proteína de leche de vaca, siendo la alfa-lactoalbúmina el alérgeno mayor al que estaban sensibilizados cerca de un 30% de los pacientes, seguido de beta-lactoalbúmin, globulina, caseína y leche entera. En este otro estudio también realizado en nuestro centro nos habla de las características epidemiológicas de los pacientes que tienen alergia alimentaria. Y como podemos ver, los lácteos se encuentran dentro de los principales alimentos que tienen alergenicidad en nuestra población. También, al igual que la lista mundial, pues se encuentra el huevo, el pescado, el camarón, el frijol, soya, chile, mango, cacao y fresa. Como vemos en esta tabla, los lácteos fueron el grupo de alimentos que tenía mayor prevalencia de pacientes sensibilizados y principalmente se encontraban en el grupo de menores de 5 años de edad. Y también en el grupo de niños menores de 2 años de edad. Los síntomas que con mayor frecuencia se relacionaron a los pacientes que estaban sensibilizados a lácteos eran los síntomas cutáneos en un 58%, gastrointestinales en un 23% y respiratorios en un 17%. Como vemos, pues esto también muy similar a la literatura mundial. Y bueno, ya que conocemos un poquito de nuestra población, también tenemos que identificar o comentar acerca de algunos factores de riesgo que se han relacionado con el desarrollo de alergia a la proteína de leche de vaca. Entre estos se encuentran los antecedentes familiares, sobre todo una madre que tenga el antecedente de atopia, más que los papás, un nacimiento por vía cesárea o por vía abdominal, la alergia materna más un nacimiento por vía cesárea, el que el paciente reciba alimentación mixta, es decir, seno materno con fórmula, edad materna mayor de 30 años, lactancia materna por menos de 3 meses y una concentración baja de vitamina D en sangre. Además, existen algunas enfermedades alérgicas que son un factor de riesgo para desarrollar APLB, como es la dermatitis atópica, sobre todo si se encuentra moderado o grave o tiene un inicio menor en niños menores de 6 meses de edad, un asma mal controlada o el antecedente de atopia familiar, principalmente niños con proctocolitis eosinofílica. Y hablando propiamente de los componentes de la leche, bueno, sabemos que la leche es una sustancia que proviene del mamífero, de las vacas, contiene alrededor de 30 a 35 gramos de proteínas por litro y se han identificado hasta 25 proteínas diferentes, algunas de las cuales son alergénicas. Mediante la acidificación de la leche a un pH de 4.6 a 20 grados, la leche descremada cruda se puede segregar en 2 fracciones. Esta es la caseína, que compone la mayor cantidad de la leche, en un 80%, y el suero, que representa el 20% de la leche. Y en esta tabla podemos ver cuáles son los componentes y las proteínas que se encuentran en cada uno de los componentes de la leche. Es importante esta tabla porque pues nos menciona o nos representa cuáles son los que se consideran alérgenos mayores. Como podemos ver, el 80% está representado por la caseína, en la cual tenemos los diferentes proteínas, todas las cuales son alérgenos mayores, es decir, que sensibilizan más del 50% de la población. Tenemos el BOS de 8, 9, 10, 11 y 12. Y por parte del suero, que representa el 20%, tenemos 2 de estas proteínas que se consideran alérgenos mayores, como es el alfa-lactoalbúmina, que es el BOS de 4, y la beta-lactoglobulina, que es el BOS de 5. Una característica importante del BOS de 5 es que es la única que se encuentra ausente en la leche humana. Todas las demás están presentes. Y tenemos otras proteínas como es la albúmina, la inmunoglobulina y la lactoferrina, que son alérgenos menores, pero que igualmente tienen relevancia clínica. Es importante también mencionar la reactividad cruzada de ambos grupos, sobre todo el grupo de la caseína es la que mayormente se relaciona con reactividad con otras especies de mamíferos, como son el burro o la leche de cabra. Y el suero se relaciona sobre todo en un 80% con reactividad cruzada con la carne. Ahorita más adelante, especificando cada una de estas proteínas, bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las características más específicas de cada una de ellas.
Iniciando con las proteínas del suero, que como les menciono representan el 20% de la leche. La alfa-lactoalbúmina o voz de 4 es una proteína de unión al calcio, pequeña, monomérica, de 14.19 kilodaltones, con una alta similitud en la secuencia de aminoácidos en más del 70% entre voz de 4 bovina y la humana. Tiene una alta estabilidad y capacidad de replegamiento estructural gracias a sus 4 enlaces disulfuros. Por otra parte, la beta-lactoglobulina o voz de 5 es la proteína, es parte de la familia de las lipocalinas, con un peso de 18.3 kilodaltones, es dimérica y cuenta con 162 aminoácidos, tiene una alta estabilidad a la escisión proteolítica gracias a su estructura conformacional y a las 2 enlaces disulfuro. Y una característica importante de la beta-lactoglobulina es su resistencia a la digestión. Y es la única proteína bovina que, como les mencionaba, no está presente en la leche materna. Con esta proteína se cree que el calentamiento de hasta 50 a 60 grados aumenta su alergenicidad. Y esto es una característica importante que en algunos pacientes que con los alimentos pues horneados nos hacen sospechar que están sensibilizados a esta proteína. En cuanto a la albúmina sérica o voz de 6, representa el 5% del contenido total de la proteína del suero. Tiene un peso de 67 kilodaltones y una composición de más de 500 aminoácidos, con una sensibilización hasta más del 50% de los pacientes alérgicos a la leche de vaca, lo que la hace un alérgeno mayor. Tiene una alta homología con la secuencia de aminoácidos de su homóloga humana y es termolable, es decir, que pues con el calentamiento se desnaturaliza. Es importante en la alergia a la carne de res, ya que presenta la albúmina pues se encuentra también en la carne de res, es otra proteína de la misma, y hasta un 20% de los pacientes que tienen alergia a la proteína de leche de vaca también tienen alergia a la carne de res, y esto es por esta proteína en particular. Si bien la alergia a la carne de res es bastante rara, un 20% de los pacientes con APLB la pueden presentar gracias a esta proteína. Y el voz de 7, que es la inmunoglobulina, del 10 al 40% de los pacientes alérgicos a la leche de vaca la presentan, tienen 160 kilodaltones y realmente su actividad no se ha evaluado hasta el momento. Se encuentra presente en algunos tejidos, sangre, fluidos y secreciones de la vaca, pero está poco descrita su involucro clínico. Y en cuanto a la lactoferrina, es una glicoproteína de unión al hierro que pertenece a la familia de las transferrinas. Tiene la característica de que es una proteína antimicrobiana natural de la leche. Es considerada un alérgeno menor y reconocida por los anticuerpos IgE de pacientes alérgicos a la leche de vaca en porcentajes variables que van hasta un 66%. Tiene como parte de sus funciones la eliminación de los radicales libres, tiene una función como antioxidante, tiene además propiedades antimicrobianas y juega un papel importante en la defensa contra infecciones. Por otra parte, el componente mayor de la leche, en un 80%, es la cafeína, que tiene diferentes subtipos de proteínas, como les mencionaba. Es una fosfoproteína unión al calcio y constituye el 80% de la proteína láctea total. Tiene la característica de ser termoestable, es altamente susceptible a la degradación enzimática y sus epítopos es lo que le confiere la reactividad cruzada. Dentro de los diferentes subtipos o de los diferentes proteínas de la caseína, la más abundante es la alfa S1 caseína o voz de 9. Y bueno, hablando de la fisiopatología, realmente no existe hasta el momento una única hipótesis que pueda explicar el aumento que ha ocurrido, que se ha presentado de alergia alimentaria en los últimos años, y se cree que puede ser por diferentes hipótesis que van desde la exposición microbiana reducida, pero hay evidencia bastante limitada a esto. La exposición alimentaria, ya sea el retraso a la introducción de los alimentos o la introducción temprana, la dieta durante el embarazo de las madres o durante la lactancia o el uso de fórmulas hipoalergénicas, lo cual es bastante controversial y lo vamos a ver un poco más adelante.
la exposición dual, ya sea por vía cutánea o por vía oral a los alérgenos, que evita la tolerancia oral al alimento, y de esto sobre todo hay fuerte evidencia en los pacientes con alergia al cacahuate de alto riesgo, pero evidencia limitada a otros alimentos. También la hipótesis de la inmunomodulación nutricional, que como algunos alimentos funcionan como factores reguladores, como es la vitamina D, el omega 3, los folatos y los antioxidantes, y entre otros factores como es la obesidad que condiciona la inflamación, pero de todo esto pues existe bastante limitada información. Entonces pues realmente no se sabe una causa en específico. Y bueno, hablando de la fisiopatología propiamente de la alergia a la proteína de leche de vaca, normalmente la inducción al mantenimiento de la tolerancia inmunológica depende de la generación activa de las células T reguladoras, como sabemos, que son específicas para un antígeno alimentario. Este proceso está influido sobre todo por factores genéticos y epigenéticos, como son la dieta o la microbiota. Y la sensibilización a un alérgeno alimentario puede ocurrir tras la exposición, ya sea por vía cutánea o por vía gastrointestinal o incluso por vía respiratoria. Como sabemos, las células dendríticas, ya sea CD103, que se encuentran en las mucosas, o CD11B positivo, que se encuentran en la piel, normalmente se encargan de atrapar, de procesar y de presentar al antígeno a los linfocitos T que se encuentran en las zonas linfoides y favorecen la diferenciación de las células TH0 a un perfil de células T reguladoras, lo que favorece la tolerancia inmunológica. Sin embargo, ¿qué ocurre en los pacientes que tienen alergia a la proteína de leche de vaca? Que existe una falla de esta tolerancia. ¿Y por qué pasa esto? Se ha visto que la liberación de las alarminas, que son, como ya conocemos, la interleucina 25, 33 y la linfopoietina estromaltímica, como sabemos, tras la unión o el contacto que tiene el antígeno con las superficies epiteliales, va a condicionar la liberación de diferentes citocinas que van a estimular a las células dendríticas, y en el caso de las células dendríticas al OX40 ligando, para una diferenciación en lugar de irse por la vía de los linfocitos T reguladores, va a inclinarse hacia el perfil TH2. Esto con la producción, como sabemos, de diferentes citocinas proinflamatorias, como son la 13, la 5, la 4, así como el aumento de los eosinófilos, basófilos y la acumulación de estos en el epitelio y en la circulación, así como un cambio, un switch en la producción hacia inmunoglobulina E específica para el antígeno. Además de que estas alarminas, sobre todo la interleucina 33, se ha visto que estimula a las células linfoides innatas, las cuales producen diferentes citocinas que se encargan de favorecer, por ejemplo, la interleucina 4, la síntesis de inmunoglobulina E, e inhibir la diferenciación hacia células T reguladoras. La interleucina 5, como sabemos, importante interleucina que funciona en la activación y en la atracción de los eosinófilos, la 9 que activa las células cebadas y la 13 que favorece la producción de moco y la remodelación tisular. Entonces, todo esto, pues, junto va a favorecer todos estos cambios proinflamatorios y la inclinación hacia un perfil TH2. Esto es sobre todo en los pacientes que tienen APLB mediada por IgE, y en los pacientes que tienen APLB no mediada por IgE se ha visto que pues se han encontrado niveles bajos de interleucina 4, por lo que la inmunoglobulina E realmente no tiene mucha participación. Y aquí, gracias a estas otras citocinas, se estimulan a los macrófagos, y estos pues producen daño tisular y algunas manifestaciones propias que vamos a ver más adelante del cuadro típico de APLB no mediada por IgE. Sin embargo, todavía falta más estudios para poder identificar los mecanismos fisiopatológicos de la APLB no mediada por IgE. Se sabe que es una hipersensibilidad tipo 4 que tiene interleucina 4 baja,
pero no se saben más datos hasta el momento. Y bueno, ya hablando de la clasificación de la alergia a la proteína de leche de vaca, como les mencionaba, tenemos 3 rubros, ya sea un cuadro que es mediado por IgE, no mediado por IgE o un cuadro mixto. Dentro del mediado por IgE sabemos que como todas las reacciones mediadas por IgE, pues son rápidas, inmediatas, ocurren en menos de la primera hora tras la exposición al alérgeno. Y en ella podemos encontrar los cuadros típicos que ya conocemos inmediatos, como es urticaria, angioedema, síndrome de alergia oral, rinitis, asma o hasta tan graves como anafilaxia. En el cuadro no mediado por IgE, este tiene la característica de que tiene un inicio más insidioso, que es posterior a 1 hora, es crónico, y en este los cuadros clínicos típicos son sobre todo gastrointestinales, como tenemos la enterocolitis inducida por proteínas, la proctocolitis inducida por proteínas, el síndrome de Heiner, que es una manifestación pulmonar, también parte del espectro de APLB y dermatitis alérgica por contacto. Y en cuanto a las manifestaciones o clasificación mixta, este también puede tener una evolución insidiosa, crónica, de más de 1 hora posterior a la hora de la exposición. Y dentro de los principales cuadros clínicos, pues tenemos la dermatitis atópica y algunos cuadros, algunas gastropatías, sobre todo sinofílicas, como el de eosinofilitis eosinofílica, gastritis, enterocolitis o colitis. La historia natural de la alergia a la proteína de la leche de vaca, como les mencionaba, es bastante favorable. Tiene un inicio dentro de la primera semana de vida, pero esta puede ser hasta los 24 o 36 meses. En promedio se manifiesta antes de los 6 meses. El resultado, todos los estudios tienen pronóstico favorable. Por lo general se alcanza una tolerancia inmunológica 2/3 de los pacientes para la edad escolar, y se han hecho diferentes estudios en los que se ha valorado la tolerancia o cuando se trata de estimar la tolerancia que pueden alcanzar estos pacientes. Sin embargo, esta es incierta en cada uno de los pacientes, pero esta es una tabla que muestra diferentes estudios que se han hecho a lo largo de los años y cómo en general para los 8 años se alcanza una tolerancia de hasta un 89%, un 89% más o menos. Por ejemplo, en este estudio para los 6 años un 78% ya habían alcanzado la tolerancia. Entonces, si bien es incierta, la mayoría de los pacientes para la edad escolar presentan ya la tolerancia a la leche de vaca. Y esta tiende a persistir sobre todo la que es mediada por IgE, ya que se ha visto que la no mediada por IgE resuelve un poco más rápido. Y existen algunos factores que condicionan la persistencia del cuadro, como son los síntomas inmediatos, es decir, que sea mediada por IgE, que tenga reacciones a la leche horneada en el primer desafío o exposición, que tenga comorbilidades como asma, rinitis alérgica o la presencia de otras alergias alimentarias, como la alergia al huevo. Y existen algunos factores o marcadores que se han relacionado a identificar o poder predecir la tolerancia. Los niveles de IgE, ya sea valorando el tamaño de la roncha durante las pruebas de punción cutánea o mediante la valoración y medición de los niveles de IgE específica en suero, se cree que podrían ser útiles para discriminar entre los niños que permanecieron hipersensibles y de los que se volvieron tolerantes. Existen algunos artículos, por ejemplo, este de evento del 2004, en el que se encontró que una roncha menor de 5 milímetros posterior al prick test se asoció con una tolerancia a los 4 años de un 83%, mientras que presentar un resultado de un tamaño de roncha, un diámetro de roncha de igual o mayor a 5 milímetros al momento de diagnóstico se relacionaba con persistencia de la APLB en un 74%. Por otra parte, en cuanto a los niveles de IgE específica, se ha visto que niveles altos de esta se asocian con menor probabilidad de desarrollar tolerancia. Existe en este estudio de Sheck y colaboradores del 2004, se vio que existe una relación entre la cantidad en que descienden los niveles de IgE a leche de vaca y la probabilidad de desarrollar tolerancia.
Por ejemplo, se vio que en los pacientes que tenían una disminución del 50% de la IgE sérica específica, tenían una probabilidad de desarrollar tolerancia del 0.31. Sin embargo, cuando había una disminución del 95%, pues tenían una probabilidad de 0.94 de desarrollar tolerancia, y estos hallazgos pues pueden ser bastante importantes en la práctica para reducir la necesidad de realizar desafíos alimentarios como guía para la reintroducción de la leche de vaca. Y bueno, en cuanto a la presentación clínica, pues esta es muy importante para hacer el diagnóstico, poder identificar mediante las manifestaciones clínicas a qué grupo pertenece, si es a la APLB mediada o no mediada por IgE, la cual se manifiesta sobre todo en estos sistemas, como vamos a ver en esta diapositiva. Dentro de los síntomas, pues los podemos clasificar en mediados por IgE o no mediados por IgE. Y dentro de los síntomas cutáneos mediados por IgE, pues tenemos los que ya conocemos como prurito, eritema, angioedema o urticaria aguda, mientras que en los no mediados por IgE se manifiestan, pueden presentar prurito y eritema, pero una característica importante es que presentan eczema o dermatitis atópica. En cuanto a los síntomas gastrointestinales, los pacientes que pertenecen al grupo de APLB mediada por IgE se caracterizan por presentar angioedema de labios, de lengua o del paladar, prurito oral, náusea, cólicos, vómito o diarrea, síntomas más agudos. Mientras que en los no mediados por IgE, que esta se caracteriza de manera más importante por síntomas gastrointestinales, como podemos ver, los pacientes pueden desarrollar reflujo, evacuaciones disminuidas en consistencia, moco, sangre en las heces, dolor abdominal, cólico infantil, aversión a los alimentos, estreñimiento, el enrojecimiento perianal y alteraciones sobre todo en su crecimiento y desarrollo o falla de medio. Y dentro de los síntomas respiratorios, estos sobre todo se manifiestan en los pacientes que tienen APLB mediada por IgE, pueden ser síntomas del tracto respiratorio superior, como son los propios de la rinitis, rinorrea, estornudos, prurito nasal, o síntomas del tracto respiratorio inferior, similares a una crisis de asma, ataques de tos, falta de aire, sibilancias. Y pues en la mediada por IgE, como sabemos, el riesgo más importante es que desarrolle anafilaxia y los síntomas sistémicos que ya conocemos. El diagnóstico diferencial, pues es importante saber que los síntomas de APLB, como vimos, pueden imitar otras afecciones y según el historial se deben de considerar el diagnóstico alternativo como son los cólicos, la intolerancia a la lactosa, reacciones alérgicas a otros alimentos, anormalidades anatómicas como el divertículo de Meckel, estenosis pilórica y condiciones gastrointestinales crónicas como el reflujo gastroesofágico no causado por APLB. Y una condición que genera mucha confusión a la hora de hacer el diagnóstico, sobre todo, es la intolerancia a la lactosa, y existen múltiples artículos que mencionan cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos, pues para poder hacer un diagnóstico un poquito más asertivo. Dentro, como vimos, la APLB que se caracteriza porque predominen los síntomas gastrointestinales, pues es la no mediada por IgE con síntomas crónicos, y en esta los síntomas tienden a ser de predominio gastrointestinal, pero también pueden tener, como vimos, síntomas cutáneos o respiratorios, mientras que la intolerancia a la lactosa se caracteriza por presentar solo síntomas gastrointestinales como dolor, flatulencias o diarrea. El mecanismo del APLB, sobre todo, o más bien es inmunológico, como ya vimos, mientras que la intolerancia a la lactosa es un mecanismo no inmunológico, donde hay una reducción en la habilidad para la digestión de la lactosa. Como sabemos, existen diferentes cuadros de intolerancia a la lactosa, y si bien muchos pueden ser posterior a una infección, que son los secundarios, existen algunos casos de intolerancia a la lactosa congénita, o la más común, que es la que se desarrolla a lo largo de la vida. En cuanto al examen diagnóstico, pues en los pacientes con APLB se recomienda una dieta de exclusión para no tener contacto con la proteína de la leche de vaca. Esto va por lo general a disminuir los síntomas, y posteriormente se recomienda hacer una reintroducción de 4 a 6 semanas posterior a que se eliminó la leche de vaca,
donde pues seguramente para hacer el diagnóstico de APLB hay una recurrencia de los síntomas. Mientras que la intolerancia a la lactosa, también se recomienda una dieta de exclusión, pero para disminuir la lactosa, aquí hay una mejoría de los síntomas y los síntomas también recurren tras la reintroducción de los alimentos, pero aquí la mejoría clínica es en 48 horas tras suspender la lactosa. Y las recomendaciones para los pacientes con APLB, pues es que se les dé una dieta libre de proteína de leche de vaca, mientras que pues para los pacientes con intolerancia a la lactosa, pues es solamente que no incluyan lactosa por la deficiencia que tienen ellos de la enzima que la degrada, que es la lactasa. Y bueno, para hacer el diagnóstico, es muy importante realizar un diagnóstico adecuado, evitando siempre tanto el infradiagnóstico como el sobrediagnóstico, ya que al hacer un diagnóstico de más podemos provocar deficiencias dietéticas, así como dificultar la reintroducción de los alimentos que fueron eliminados por error. Como parte del diagnóstico, tenemos que se debe de hacer una historia clínica completa y una adecuada exploración física, determinar la IgE específica, realizar pruebas cutáneas, se puede realizar pruebas de reto oral doble ciego controlado con placebo, que es el estándar de oro, e incluso llegar a realizar diagnóstico molecular como diagnósticos complementarios, como estudios complementarios in vitro. El diagnóstico se realiza más fácilmente cuando existe una relación entre la ingesta de leche de vaca y la aparición de síntomas, y se puede demostrar que los síntomas son consecuentes de una reacción inmunológica. Hablando primeramente de la historia clínica, pues como les mencionaba, se debe hacer una historia clínica completa, centrada en alergia, en donde se investiguen diferentes parámetros, pero que se haga una interrogación, un interrogatorio dirigido a conocer la edad de aparición de los síntomas, la velocidad de aparición después del contacto con el alimento, cuánto tiempo le duran los síntomas y qué tan graves son, qué cantidad de leche necesita para que provoque los síntomas, los antecedentes personales y familiares de enfermedad atópica, que como vimos se relacionan de manera importante con el desarrollo de la enfermedad, la historia de alimentación complementaria y en caso de ser amamantado, incluir también los datos y detalles de la dieta materna. Se debe de buscar información específica respecto a los síntomas de presentación y poderlo catalogar de acuerdo a si se encuentran como parte de un perfil mediado por IgE o no mediado por IgE. La evaluación siempre debe de incluir datos del crecimiento y los signos físicos de desnutrición, y también pues se debe hacer una inspección detallada descartando comorbilidades como son dermatitis atópica, asma y rinitis alérgica. También se pueden hacer diferentes números de pruebas in vitro e in vivo para poder hacer el diagnóstico, como son las pruebas cutáneas, que es el método diagnóstico más utilizado en la práctica clínica, sobre todo porque pues, es fácil de realizar, es más económico, se tolera bien por los pacientes y los resultados pues se obtienen de inmediato en la consulta. Se ha visto que un tamaño arriba de 5 milímetros o más, o de más de 2 milímetros en niños menores de 2 años, se asocia con mayor especificidad para el diagnóstico, y un tamaño mayor a 8 milímetros o mayor a 6 milímetros en niños menores de 2 años se asocia a un 100% de especificidad para el diagnóstico positivo de alergia a la proteína de leche de vaca. Los resultados negativos de estas pruebas son útiles para confirmar la ausencia de reacciones mediadas por IgE con un valor predictivo negativo mayor al 95%. En cuanto a la IgE específica, esta nos permite una evaluación objetiva y cuantitativa de la sensibilización al alérgeno. En la práctica clínica, pues se utiliza un valor de corte mayor a 0.35 como punto de corte de positividad, y existe una relación entre los niveles crecientes de IgE específica y la probabilidad de reactividad cruzada a la leche de vaca durante los desafíos de reto oral. Se ha visto que los pacientes que con mayor frecuencia presentan anafilaxis son los que tienen mayores niveles de IgE específica, además de que, como vimos, se utiliza como un marcador pronóstico para la persistencia de la alergia a la leche de vaca. Y como vemos en esta tabla, los valores de corte que nos hablan de más de un 95% de especificidad para el diagnóstico de APLB es de 15 unidades por mililitro,
y en niños menores de 2 años de edad es de 5 unidades por mililitro. En cuanto a las pruebas de parche, esta también es una prueba que sobre todo mide la activación de las células T inducidas por alérgenos de leche de vaca. Como sabemos, pues las pruebas de parche se utilizan para las reacciones alérgicas de tipo 4 retardadas, que en este caso sería la APLB no dependiente de IgE. Sin embargo, estas sobre todo están descritas en las guías europeas y en estudios europeos, pero pues aquí pues en el continente americano realmente no se recomiendan, ya que no es tan estandarizadas para la alergia a la proteína de leche de vaca. La precisión es bastante limitada, no hay muchos estudios al respecto, por lo que las guías no la recomiendan. Y bueno, como les mencionaba, la prueba de reto oral, dentro de los desafíos alimentarios orales, la prueba de reto oral doble ciego controlado con placebo es el estándar de oro y se recomienda para determinar el umbral de los alérgenos de leche de vaca en los individuos y para evaluar la tolerancia adquirida a la proteína de leche de vaca. Esta se puede hacer con leche horneada o con leche fresca. Como vamos a ver a continuación, se les da a los pacientes dosis crecientes del alimento, ya sea en cualquiera de las formas, ya sea horneado o leche fresca, y si existen reacciones adversas, se considera una prueba de provocación positiva, y si esta es tolerada, pues se considera una prueba de provocación negativa. Sin embargo, las desventajas es que consumen mucho tiempo, son costosas y lo más importante, condicionan un riesgo muy importante de anafilaxia en los pacientes. Sobre todo lo que se ha visto en algunos estudios es, como les mencionaba, si estos presentan niveles altos de IgE específica. Por lo que, pues realmente, aunque es el gold standard, no se hacen mucho. Y estos son algunos ejemplos de protocolos de provocación abierta oral a leche de vaca que se realizan en algunos hospitales en Europa y en Estados Unidos, en los que se pueden hacer con productos horneados o con leche fresca. Y esto es nada más para que se tenga en cuenta y que vean cómo se hacen estos protocolos, donde se dan poco a poco cantidades crecientes de cada una de las sustancias y se observa a los pacientes de 15 a 30 minutos posterior a que se dio la dosis y se les da 60 minutos de observación posterior a que se termina el desafío. Pero en el caso de que se sospeche que es un paciente con APLB no mediada por IgE, se debe observar hasta 4 horas posterior a terminar el desafío, ya sea de cualquiera de los dos retos orales. Y bueno, también tenemos el diagnóstico molecular, como les comentaba anteriormente, que esta es una prueba cuantitativa que mide la cantidad de IgE frente a los alérgenos específicos, en este caso a la leche de vaca, y permite obtener información adicional sobre la alergia subyacente del paciente. Se utiliza sobre todo en pacientes polisensibilizados y tenemos diferentes tipos, como ya hemos visto el InmunoCAP o el ALEX. Las ventajas del ALEX es que se requiere menos cantidad de sangre del paciente y en estos podemos medir pues los diferentes componentes de la leche, los diferentes proteínas como es la beta-lactoglobulina, la beta-lactoalbúmina, la caseína, la lactoferrina, y nos va a ayudar sobre todo para, junto con la historia clínica del paciente, poder discernir o poder tener el perfil de sensibilización del paciente y poder hacer estrategias personalizadas de tratamiento para los niños. En esta imagen nos muestra cómo si, por ejemplo, se encontrara que el paciente está sensibilizado a voz de 6, pues tiene mayor riesgo de reactividad cruzada, como les mencionaba, con la carne de res, o los pacientes sensibilizados a voz de 8, que es la caseína, al ser termoestable, pues tienen mayor riesgo de reacciones graves. Los pacientes que están negativos a la cafeína tienen mayor tolerancia a la leche, a productos horneados. Y los pacientes que están polisensibilizados, pues también se recomienda hacer estos estudios, ya que nos predicen la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, aunque estos estudios pues, son bastante prometedores, actualmente no se usan en todos los pacientes de rutina por los altos costos que estos tienen. Y
pues bueno, aquí podemos ver algunos algoritmos. Este algoritmo nos habla de cómo hacer el diagnóstico de APLB en pacientes que se sospecha que es mediada por IgE el cuadro clínico. Aquí en un paciente que se presentó con anafilaxia o que tiene síntomas característicos de un perfil de APLB mediado por IgE, se debe de hacer una dieta de eliminación de la proteína de leche de vaca y realizar ya sea un prick test o una IgE sérica. Si esta está positiva, pues se debe de realizar una dieta de eliminación terapéutica, y si esta está negativa, se puede hacer una prueba de reto. Y si esta fuera positiva, pues ahora sí mantener la dieta de eliminación terapéutica, y si esta fuera negativa, esta prueba de reto, pues es muy difícil que el diagnóstico sea APLB. Este es otro algoritmo que nos ayuda a estratificar, como vimos, el riesgo de tener, o la probabilidad de que sea alergia a la proteína de alergia de vaca, dependiendo de la medición del diámetro de la roncha posterior al prick test. En caso de que estas sean pacientes que tienen una historia típica de un cuadro clínico mediado por IgE y que la roncha sea mayor de 3 milímetros, es bastante probable que sea alergia a la proteína de leche de vaca. Si esta fuera menor de 3 milímetros, se recomienda repetir la prueba o medir IgE específica y considerar incluso la prueba de reto oral. Y en los casos de que los pacientes tengan una historia típica o que nunca hayan consumido leche de vaca, que se hace un prick test y la roncha está arriba de 5 milímetros, como vimos, pues tenía bastante especificidad para hacer el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Si se encontraba a menos de 1 milímetro, es improbable y se excluye el diagnóstico. Y si este se encontrara de 2 a 4 milímetros, se debe de considerar hacer una prueba de reto oral. Y en el caso de pacientes que tienen el diagnóstico o se sospecha el diagnóstico de APLB no mediada por IgE, se recomienda una dieta de eliminación de 2 a 6 semanas. Y si hay mejoría de los síntomas, una reintroducción del alimento, y si presenta síntomas posterior a la reintroducción, puede hacer una dieta de eliminación terapéutica. Si no hay síntomas, se descarta el diagnóstico, y pues si tras la dieta de eliminación igual no se mejoran los síntomas, pues igualmente se descarta el diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, pues como les mencionaba, la primera opción de tratamiento siempre es la dieta de eliminación. Esta debe de ser durante un periodo de 2 a 6 semanas y se debe de prestar especial atención para evitar la ingesta accidental de lácteos. Se debe continuar todas las guías en relación a la alergia a la proteína de leche de vaca. Mencionan que se debe de continuar la lactancia materna, hacen especial énfasis en eso, sobre todo la actualización del DRACMA 2016, que gran parte de la guía se enfoca sobre todo a hablar de los beneficios de la lactancia materna, y se recomienda hacer una dieta de eliminación materna. Aunado a esto, una recomendación muy importante es que se debe suplementar a las madres que están lactando a consumir alto contenido de calcio y recibir contenidos de calcio de 1000 miligramos por día y de vitamina D de 400 unidades por día para cumplir los requerimientos. Y se debe de evaluar cada 6 a 12 meses al paciente para valorar la reintroducción de la leche, como vamos a ver más adelante en unas gráficas. Es importante la situación que les comentaba de la ingesta accidental de lácteos, y para esto las guías mencionan algunas listas de alimentos que comúnmente tienen lácteos y que a veces los pacientes, incluso nosotros como médicos, no sabemos que tienen lácteos. Entonces sí es importante que se les proporcione a los pacientes que se les hace este diagnóstico las listas con los alimentos que deben de evitar, como es el caso de la mantequilla, productos que tienen caseína, si ven la palabra caseína, pues también evitarlo, los quesos, los diferentes tipos de quesos, las cremas, la nieve, entre otros, la margarina. Esto sobre todo pues para evitar esta ingesta accidental y que en caso de que sea mediado por IgE, pues que vaya a acabar en una reacción sistémica. Como parte de las estrategias de tratamiento, aparte de la eliminación de la proteína de leche de vaca de la dieta, para reducir las reacciones alérgicas mediante fórmulas que ahorita vamos a ver más adelante. También existen otras opciones como son la inmunoterapia tanto oral, sublingual o epicutánea, de la cual hay muy poca información, sobre todo de la oral es de la que hay un poquito más de investigación.
y el uso de prebióticos y probióticos que se usan sobre todo como inmunomoduladores, agregados a las fórmulas hidrolizadas. Bueno, primeramente hablando de la lactancia materna, esta, como les mencionaba, siempre debe de ser la primera opción. De acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, se recomienda una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé y se puede extender. Lo ideal es que se lleve hasta 1 año la lactancia materna, pero se recomienda que incluso se puede dar hasta los 2 años de edad o incluso puede ser extendida, ¿verdad? Pero la recomendación así muy puntual es que sea lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de edad. Y en caso de que el paciente tenga la sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca, se debe hacer una dieta de eliminación materna. Si el paciente tiene síntomas inmediatos, se recomienda de 3 a 5 días, se va a ver la mejoría, y si tiene síntomas retardados, de 2 a 3 semanas se va a notar la mejoría. ¿Y por qué es importante la lactancia materna? Porque tiene diferentes beneficios, como es una mejoría en el desarrollo cerebral, en los patrones de crecimiento del paciente, en su estado nutricional, aparte de las mejorías en el sistema inmunológico, en la respuesta inmune, ya que se ve que reduce la expresión inflamatorias como son la interleucina 6 y la interleucina 1 alfa, así como una modulación del balance TH2-TH1. Entonces es por eso que se recomienda el hacer bastante énfasis en los pacientes, en no suspender la lactancia materna y hacer una dieta de eliminación materna con la suplementación que previamente les comentaba. Y en cuanto a las fórmulas especiales, cuando los pacientes no son amamantados, el alimento básico para el bebé son las fórmulas especiales. Un comentario que hacen las guías es que se debe evitar el término de fórmula hipoalergénica, ya que no está estandarizado del todo la definición, porque en Europa una fórmula hipoalergénica son fórmulas que contienen proteínas hidrolizadas y de alergenicidad reducida, mientras que en Estados fórmulas toleradas por al menos 90% de los niños con APLB, por lo que no se recomienda utilizar este término. Estas fórmulas especiales son las extensamente hidrolizadas y las elementales, que son las de bases de aminoácidos libres. Y las fórmulas parcialmente hidrolizadas son escindidos las proteínas en péptidos que son menores a 5 kilodaltones. No son hipoalergénicas en este caso y no tienen uso en los pacientes con APLB, ya que hasta un 45% de estos tienen reacciones adversas al uso de las mismas. Dentro de las fórmulas extensamente hidrolizadas, que por definición tienen más del 90% de los péptidos menores a menos de 3 kilodaltones, entre 1.2 y 3 kilodaltones, pueden ser a base de suero y caseína y son la primera línea de tratamiento en los pacientes con APLB. Son más económicas que las fórmulas elementales, pero tienen las desventajas de que algunos pacientes sí pueden ser sensibles a estas fórmulas, tienen un mal sabor y pues son más caras que una fórmula convencional de leche entera. En cuanto a las fórmulas elementales o de aminoácidos libres, estas son la segunda línea de tratamiento y son toleradas por prácticamente el 100% de los pacientes. Sin embargo, en las guías tienen algunas recomendaciones o algunas indicaciones bastante puntuales, como vemos en esta tablita. Sobre todo se recomienda para pacientes que tienen reacciones graves como anafilaxia, inestabilidad hemodinámica, sangrado rectal, que tengan falla de medro o la persistencia de los síntomas a pesar de que se les está dando fórmula extensamente hidrolizado, trastornos gastrointestinales eosinofílicos. Las desventajas es su mal sabor y su costo. Pero algo importante de estas fórmulas es que todas son libres de lactosa y para evitar el déficit de ácidos grasos esenciales están complementadas por los triglicéridos de cadena mediana, ácidos grasos y por maltodextrinas. Y en cuanto a la leche no bovina, esa es otra fuente que se ha propuesto como un sustituto a la leche de vaca. Se sabe que los alérgenos de vaca, oveja y cabra muestran una alta reactividad cruzada, por lo que la recomendación es que se puedan utilizar o que son mejor toleradas la leche de yegua, burro y de camello. Se ha visto que hay hipersensibilidad selectiva, aunque en raras ocasiones, a la leche de cabra y a la leche de oveja aislada. En cuanto a las fórmulas de soya, tienen la ventaja de que tienen un sabor aceptable y tienen bajo costo. Sin embargo, hasta un 14% de los pacientes que tienen APLB mediada por IgE y hasta un 60% de los no mediados por IgE pueden tener síntomas
con estas fórmulas. No están indicadas en ninguna de las guías en los pacientes menores de 6 años por los efectos adversos que pueden tener por los potenciales de los estrógenos de isoflavinoides, que pueden afectar de manera negativa la reproducción, sobre todo en el género femenino, y no se deben de indicar en pacientes prematuros por el riesgo alto de osteopenia, por lo que esta fórmula en especial no se recomienda en los pacientes con APLB de primera instancia. La fórmula de arroz es uno de los alimentos básicos menos alergénicos, con reacciones en menos del 1% de los niños alérgicos. No tienen lácteos ni fitoestrógenos, pero no son las primeras líneas de tratamiento, aunque son una opción bastante buena en los pacientes que tienen familias veganas. Este es un artículo de revisión que se me hizo muy interesante, ya que compara las 3 guías más importantes o más actuales de APLB, como las guías madre, que son tanto el DRACMA de la Organización Mundial de Alergia, la ESFAGAN, y la guía de la Academia Americana de Pediatría. Sin embargo, la de la Academia Americana de Pediatría, pues está un poquito más viejita que las otras. La DRACMA, la más actual, es del 2016, ESFAGAN del 2014, y DRACMA próximamente en este año va a sacar una nueva actualización, pero no está hasta el momento. Todas recomiendan las 3 guías que hacen una petición importante hacia la inclinación hacia el consumo de leche materna y la alimentación durante los primeros 6 meses de lactancia materna exclusiva, y con la complementación o la suplementación que les comentaba de calcio. No recomiendan el uso de fórmulas parcialmente hidrolizadas, y en cuanto al uso de fórmulas de otros mamíferos, pues realmente no la recomiendan. Se debe de evitar el uso de las otras fórmulas como son las de arroz, de soya, de almendra, de coco. Eso es lo que recomiendan la ESFAGAN. Y en cuanto a la Academia Americana de Pediatría, pues no recomienda el uso de otras fórmulas igual de mamíferos que puedan contener altos contenidos de las proteínas inapropiadas que puedan realizar reactividad cruzada, como es la de cabra. Presentan esta tabla que está muy bonita porque nos dice las primeras opciones de acuerdo a cada una de las guías para cada una de las condiciones que puede presentar nuestro paciente, las condiciones clínicas, pero sobre todo nosotros utilizamos el DRACMA. Entonces, en esta diapositiva pues les pongo las recomendaciones de DRACMA más actuales del 2016, en donde, por ejemplo, en todos los casos la primera opción, o en la mayoría de los casos, es la fórmula extensamente hidrolizada, y solamente en los casos de anafilaxia, como les comentaba, en los síndromes de enterocolitis inducidos por proteínas, en la esofagititis eosinofílica y el síndrome de Heiner, la primera opción son las fórmulas elementales. En cuanto a la inmunoterapia, las recomendaciones en niños con alergia persistente a la leche de vaca de 4 a 5 años de edad. Sin embargo, no hay protocolos estandarizados. Esta inmunoterapia cuenta con fase de inducción, desarrollo y fase de mantenimiento. Sin embargo, no se saben sus efectos a largo plazo. Dentro de los cambios que se han visto que estos pacientes presentan cambios inmunológicos, pues hay una disminución de la IgE específica, de células TH2 antígeno específicas, y un aumento en la inmunoglobulina G4 específica y células T reguladoras, que nos habla de la inducción de tolerancia con la inmunoterapia. Y en los casos donde haya eventos adversos frecuentes, pues incluso se puede utilizar aunado a el omalizumab. Esta se usa sobre todo la inmunoterapia en algunos centros de alergia, ya sea a leche o a huevo. Sin embargo, pues no se utiliza de rutina. Todavía está pues haciéndose estudios. Y en cuanto a la inmunoterapia sublingual y a la epicutánea, pues hay muy poca información. De la sublingual solamente hay 2 estudios, de la epicutánea también hay como 1 o 2. Realmente son menos efectivos para inducir la tolerancia que la inmunoterapia oral. La sublingual tiene menos efectos adversos que la epicutánea, pero en la epicutánea hay muy poca información. Los efectos adversos son locales y aún continúan estudios. Entonces, realmente para recomendar este tipo de inmunoterapia, pues se requieren más estudios. Y bueno, en cuanto a la reintroducción de la leche posterior a que hicimos una dieta de eliminación, las recomendaciones de las guías es que si es un paciente que tenemos un cuadro que encaja con la APLB mediada por IgE,
Posterior a 6 meses libres del consumo de leche, se puede hacer esta reintroducción. Si tiene síntomas graves, se recomienda una dieta libre de proteína de la leche de vaca hasta de 12 a 18 meses. Y cuando es mediada por IgE, la recomendación es que se haga en hospital. Por otra parte, si es un paciente que tiene, alergia a la proteína de leche de vaca no mediada por IgE, esta reintroducción se puede hacer hasta los 9 o 12 meses de edad o por lo menos 6 meses posterior a que se hizo el diagnóstico. Se recomienda iniciar con leche horneada y esta se puede realizar en casa. Y como les mencionaba o como les presenté hace ratito, algunos esquemas para hacer la reintroducción, solo que los otros eran pruebas para hacer el diagnóstico. Existe esta escalera de la leche en la que pues prácticamente se va reintroduciendo poco a poco en escalones diferentes cantidades de leche, desde menor alergenicidad hasta mayor alergenicidad, dependiendo de qué tan desnaturalizada está la proteína, por así decirlo. Entonces, en los primeros escalones son pequeñas cantidades de leche que van a ir aumentando, así como se recomienda iniciar con la leche horneada y posteriormente al llegar al estadio 4, al escalón 4, pues ya se puede dar la leche entera. Y en cuanto a la prevención, pues primeramente, como les comentaba, la lactancia materna pues es lo más importante. La alimentación del niño menor de 2 años con lactancia materna y en forma exclusiva durante los 6 meses ha demostrado retrasar la aparición de síntomas de alergia cuando tienen alto riesgo de presentarla. También la introducción temprana o tardía de los alimentos en la dieta complementaria. Se ha visto que el retraso en la ingesta posterior a los 6 meses de edad puede favorecer la sensibilización a la mayoría de los alimentos. Por otra parte, la introducción temprana, es decir, entre los 4 y 6 meses de edad, favorece la tolerancia inmunológica a los alimentos. En cuanto a los probióticos, estos se pueden usar como medida preventiva cuando se usan antes o después del parto en madres de bebés con un alto riesgo de dermatitis atópica y alergia alimentaria. Sin embargo, estos no se utilizan de rutina. Y en cuanto a las fórmulas hidrolizadas, su efecto protector realmente es bastante controversial. Algunas guías la recomiendan, como vimos, Drachma y Espaganol la recomiendan. Algunas otras guías de Turquía, de Australia, pues sí la recomiendan. Entonces, hay como que, pues hacer una recomendación tal cual en este momento, pues no es adecuado. Pero bueno, es importante mencionarlo y que está como sobre la mesa ese tema. Y un punto importante para finalizar, pues es cuando referir al alergólogo. Primeramente, debemos de plantear una estrategia para abordar estos pacientes. Como vimos, el abordaje es multidisciplinario que involucra pues al pediatra, que lo identifica, que lo envía un alergólogo y también un apoyo con una nutrióloga o un nutriólogo para evitar la falla de medro y la desnutrición que pueden presentar estos pacientes. Nosotros como alergólogos es importante brindar un plan de acción para anafilaxia, explicar anafilaxia, sobre todo a los pacientes que tienen riesgo o que tienen APLB mediada por IgE. Y un punto muy importante también que debemos hacer mucho énfasis es en educar al paciente sobre la lectura de etiquetas. ¿Cuándo referir al alergólogo? Los puntos que están descritos en la literatura es cuando hay reacciones graves o sistémicas, cuando el paciente tiene falla de medro o síntomas gastrointestinales, cuando tiene comorbilidades atópicas, múltiples alergias alimentarias, síntomas complejos, incertidumbre en el diagnóstico o que no responde a la dieta de eliminación. Y finalmente, como conclusiones, pues sabemos que la APLB es la primera alergia alimentaria que se manifiesta en los niños y se ha observado un incremento en la prevalencia e incidencia durante el primer año de vida. En años recientes ha habido una mayor percepción en su diagnóstico de la que es confirmada. Las manifestaciones clínicas encontradas en estos pacientes afectan los diferentes órganos y sistemas, como ya vimos, y es importante para poder estratificar el diagnóstico, clasificarla de acuerdo a si pertenecen al grupo de patología mediada por IgE o no mediada por IgE. Es importante también realizar una adecuada historia clínica y en caso de riesgo elevado cuantificar la IgE sérica y realizar pruebas cutáneas e incluso la prueba de reto si es el caso del paciente. El tratamiento más importante pues es la eliminación de la proteína de leche de vaca, siempre y cuando se haga un especial énfasis en seguir promoviendo la lactancia materna
y la dieta de eliminación en las madres con su suplementación adecuada. Y pues eso sería todo por mi parte, nada más me queda invitarlos a la reunión científica anual 34 del Highlights en Alergia e Inmunología Clínica, que desde hace 34 años se está desarrollando y lleva a cabo nuestro Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica. Les dejo el código QR, el cual pueden escanear para poderse inscribir y que nos acompañen este 10 y 11 de septiembre.